Pues muy buenos días a todas y a todos los presentes. En esta ocasión vamos a presentar una aproximación que hicimos a los hábitos de alimentación de la comunidad estudiantil de nuestra universidad. En los últimos 2 años, el cuerpo académico al que pertenecemos ha estado haciendo una aproximación, un estudio a las experiencias de vida de estudiantes universitarios. Principalmente se ha estado centrando en la experiencia de mujeres mayas en el contexto de la universidad y decidimos diversificar un poco la aproximación que teníamos para centrarnos a efectos de la colaboración que tenemos con el Cuerpo Académico de Nutrición en las experiencias universitarias, pero centradas en el proceso de alimentación en el propio contexto de la universidad. Entonces, lo que vamos a observar ahora es principalmente una muestra de lo que los estudiantes tienen como hábito de alimentación, circunscrito específicamente en su proceso de adaptación a lo que podríamos llamar un estilo de vida de universidad, y que eso implica obviamente la construcción de ciertos hábitos que se van a presentar en su transcurso universitario y también a futuro, ¿no? Bueno, primero tenemos que reconocer que los espacios de la universidad, y aquí ven una postal de nuestra casa de estudios, la universidad es un espacio de formación altamente significativo, ya que en primer lugar podemos considerar a la universidad como un punto de reunión para la socialización. Toda universidad es un proceso o es un espacio que desarrolla procesos sociales, y la sociabilización, el contacto con las personas, va a tener un impacto directo en las dinámicas que se desarrollan en este espacio. Se crean futuras redes profesionales y también es un contexto de descubrimiento, de experiencias de los otros y de formación de nuevas vivencias. Desde esta perspectiva, tenemos que reconocer que la universidad implica una inversión de tiempo, y esa inversión de tiempo se vincula obviamente a lo académico, se vincula también a el ocio que se genera en los espacios universitarios, y un elemento que probablemente no percibamos demasiado es que también el estar en la universidad implica una inversión de tiempo en la alimentación. Entonces, esta es, digamos, como que la perspectiva desde la cual queremos presentar el estudio que ahora compartimos con ustedes. Desde esta perspectiva, lo que nos interesa a nosotros es saber cuáles son los hábitos en los que la experiencia universitaria incide y cómo incide en esos hábitos. Y es evidente que el consumo de alimentos es uno de los que mayor impacto tiene al momento de que hombres y mujeres ingresan a sus estudios profesionales. Y en el caso de la Universidad de Oriente, que se sitúa en la ciudad de Valladolid, Yucatán, en la zona oriente, que es contextualmente también el espacio en el cual el cuerpo académico de la maestra Carolina desarrolla su investigación, existe aquí dos elementos que van a impactar en esta dinámica, que será el género y que será también la condición de migración, ya que nuestra universidad tiene más del 50% de su población universitaria que proviene de diversos municipios y comunidades alrededor de la ciudad de Valladolid. Eso significa que muchas personas que llegan a estudiar a la universidad, además de tener su propia condición genérica, tienen también que lidiar con la situación de que llegan a un espacio geográfico nuevo, una ciudad nueva, buscar espacios de casa, habitación, y evidentemente ese proceso implica la adaptación a nuevos tiempos y, en este caso, a nuevos hábitos de alimentación. Entonces, encontramos también algo importante, que en la universidad se desarrollan hábitos de productividad. Y esos hábitos o esa idea de la productividad es algo que va a impactar de manera directa en la experiencia de la universidad. Y en este caso tenemos que reconocer que las dinámicas que enseñamos de productividad y que nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida se generan en la universidad. Y es en esos momentos en los cuales esa relación productividad-tiempo van a impactar en la alimentación de nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante prestar atención a este elemento? Porque podemos nosotros situar el estudio de la vida de los estudiantes en las universidades desde la perspectiva de una vida saludable. De hecho, recuerdo que hace unos años la propia Universidad Autónoma de Yucatán, yo todavía era estudiante en la Facultad de Antropología, tenía una campaña de vida saludable en la que nos invitaban a tener actividad física, a tener una alimentación adecuada. Esos, digamos, son los aspectos que podemos ir considerando como parte de una vida saludable.
¿Y por qué es importante esto? Porque como está señalado en amarillo, todos estos elementos que forman parte de la vida saludable se generan en momentos críticos de nuestra vida. Uno es la infancia y el otro es la vida universitaria. ¿Por qué? Porque es aquí donde se van a generar las rutinas y nuestras habilidades de, vamos a llamarlo, regulación y gestión de nuestro tiempo, que serán efectivas durante tus estudios, pero que de una u otra manera tú vas a heredar a tus otros contextos futuros, como es el contexto laboral. Entonces, por eso es importante prestar atención a esto, porque lo que nosotros desarrollemos como un hábito en la universidad vinculado a la productividad va a ser algo que nos va a acompañar en nuestra vida laboral. Entonces, creemos que por este motivo, estudiar cómo los hábitos de alimentación se desarrollan en los estudiantes de nuestra universidad nos puede dar una perspectiva de elementos no necesariamente vinculados estrictamente a la alimentación, pero que sí nos van a hablar, por ejemplo, de la productividad laboral y cómo esa productividad laboral implica el abandono o la priorización de ciertas actividades. Y la pregunta sería, ¿dónde queda el proceso de alimentación? Porque creo que las personas que estamos ya en una rutina laboral, algo a lo que menos tiempo le dedicamos es el tiempo de comida, el tiempo de alimentación. Y eso tiene algunos elementos importantes. Aquí tenemos un testimonio, ya que nuestro trabajo se basa en encuestas y en entrevistas a estudiantes, y aquí lo importante es ver la experiencia del estudiante. Aquí un estudiante de administración pública nos decía, trato de invertir bien el tiempo, salgo de mi casa, tengo que irme al servicio social y de ahí regresar a la universidad para mis clases en la tarde. Como algo rápido en el servicio, galletas, tortas o lo que encuentre que pueda comer sin perder mucho el tiempo. Y en el tiempo de descanso, en la universidad, puedo comer algo más pesado, panuchos o de los nachos que venden. Entonces, esta perspectiva de alimentación-tiempo comienza a generarse en este momento. Y aquí es cuando nosotros vemos que en función de esta relación productividad, la alimentación comienza a ser visto como algo que debo de hacer rápido, porque hay un tiempo que debo de administrar y debo poder gestionar. Desde esta idea, la noción de productividad está asociada a la modificación de los hábitos de alimentación, la gestión e inversión de tiempo que implicaría la elección de actividades prioritarias, porque hay tiempo para generar cosas, eso es lo productivo, no tiempo para consumir. Y la alimentación cae dentro de los tiempos de consumo, que en este caso no serían tiempos productivos, sino serían un tiempo muerto. La alimentación o el comer es un tiempo muerto en el contexto laboral. Y al parecer en el contexto de nuestra universidad es también lo que se está generando en nuestra comunidad universitaria. Esto nos lleva entonces a también comenzar a ver cuál es el contexto de proveer alimento que le damos a nuestros estudiantes. Y si nosotros analizamos a nuestra universidad, los proveedores de alimentos que están dentro de nuestra universidad generan también esa sensación de que la alimentación es algo rápido y expedito. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas expendedoras de galletas y de productos procesados, máquinas expendedoras de refrescos, y si nosotros acudimos también a nuestros proveedores en cafetería, lo que siempre nos van a dar como opciones de alimentación son productos que se van a freír y que son rápidos de ofrecerse al estudiantado. Entonces, si nosotros hacemos como que esa observación en la universidad, esa es la oferta que hay. Si nosotros nos trasladamos a los puntos cercanos a la universidad que también proveen alimentos, existe una oferta muy similar. El hospital que está cerca de la universidad, a 5 o 7 minutos caminando, tiene la misma oferta de alimentación y existen algunas cocinas económicas relativamente cerca de la universidad, pero que para el estudiante implica un traslado de más de 10, de 15 minutos, y eso ya por función de su optimización del tiempo, pues tampoco resulta algo atractivo. En este sentido, y hablando de la oferta de alimentos, nos dice una estudiante de mercadotecnia, estaba mejor cuando vendían afuera. ¿Quiénes? Los que están en la cafetería. Porque sucedió algo muy peculiar en la universidad. Había una cafetería que estaba bajo concesión y en la puerta de la universidad se colocaban 2 o 3 personas a ofrecer venta de productos. Panuchos, salbutes, tacos, tortas, y todos costaban 5 pesos. A diferencia de lo que estaba al interior de la universidad, que costaba 15, 20 pesos el mismo producto. Ante esta situación y viendo que la mayor parte de los estudiantes salía a consumir a la calle, pues la universidad invita a estas personas a ocupar la concesión de la cafetería, porque era el producto preferido por los estudiantes. Pero
Obviamente, el tener que pagar por la concesión del espacio implica el encarecimiento del producto y por eso los estudiantes, la mayoría dice que todo estaba mejor afuera porque era más barato. Todo estaba a 5 pesos. Desde que está en la cafetería bajaron la calidad y se volvió más caro. A veces resulta mejor ir a comer al hospital con la tía que vende ahí panuchos, garnachas y empanadas, porque eso está mucho más cerca y prácticamente es el mismo producto que se vende, pero más barato y probablemente les guste un poco más. Desde esta perspectiva también comenzamos a reflexionar sobre el siguiente. Es interesante que mucho de aquello a lo que se le identifica como rápido para comer, para obtener, es algo que de una u otra manera en muchos espacios se puede entender como una comida tradicional. Los panuchos, los albutes, las empanadas son productos que si uno lo ve desde la perspectiva de la mercadotecnia turística, es lo que vas a encontrar en todo buffet yucateco. Es lo que vas a encontrar en todo espacio de alimentación que se vende al turista como tradicional. Pero en los espacios como las universidades y los proveedores de alimentos en la cercanía son estos mismos productos que se están contextualizando en esa rapidez y esa inmediatez. Y sin entrar a la discusión de qué es lo tradicional y qué gradación de tradicional tendrá cada cosa, es importante preguntarnos cómo la disposición de estos productos en estos propios contextos ayuda precisamente a fijarles un valor cultural o qué relación nosotros tenemos con ese alimento que se está presentando allá. Porque es muy peculiar que en ocasiones hay personas que piden o compran panuchos, albutes en otros espacios, pero porque los de esos lugares tienen cierta conceptualización diferente a lo que se vende en la universidad. Entonces, esta oferta, como les digo, no se detiene en la propia universidad y de hecho las fotografías que están allá son de algunos productos que los estudiantes han comprado, que llevan a la universidad y que pues vamos a llamarlo nuestra labor de estar observando los procesos de alimentación. Algunos a mí me permitieron tomar fotografía de lo que estaban comiendo y estas, digamos, son imágenes que corresponden a algunas cosas que ellos han llevado, que han comprado fuera de la universidad o que han comprado en la universidad misma. Desde esta perspectiva, los productos que estamos presentando se ofrecen a un menor costo y con mayor rapidez que otro tipo de comida, como lo que puedes conseguir en una cocina económica. El costo de una media ración en Valladolid cerca de la universidad ronda los 65, 70 pesos la media ración. Una ración completa puede estar entre los 90 y los 100 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Si nosotros hacemos esa valoración de gasto-inversión, los estudiantes prefieren hacer la compra de productos que oscilan entre los 15 y los 20 pesos y pueden comprar de 2 a 3 piezas de ese producto, de ese alimento. Y esto implica también que lo que es relativamente más barato por unidad es más rápido de consumir. En cambio, si me traslado a una cocina económica o si yo pido comida, está este otro factor. Necesitamos comprar o piden a domicilio en ocasiones siempre y cuando tarde menos en llegar. Lo que tarda menos en llegar es lo que se va a consumir. Hubo un tiempo en el que la universidad, los estudiantes comenzaron a comprar mucha pizza a la universidad, en Super Pizza. Cuando ellos se dieron cuenta de que la demanda de pizza aumentó, las pizzas ya tardaban en llegar 1 hora, hora y 20 minutos, y los estudiantes tenían dos estrategias. O lo pido hora y media antes de que yo sé que voy a comer, o si el tiempo ya está muy metido, aunque la pizza es un alimento de consumo rápido, no lo pido porque no va a llegar a tiempo. Entonces, muchas veces se pide lo que tarde menos en llegar. Y también el tiempo de consumo se asocia con el requerimiento de utensilios, como cucharas, tenedores o cuchillos. Entonces, no voy a comer este alimento porque implica que tengo que tener un tenedor, un cuchillo, porque si es un caldo tengo que tener plato hondo. Entonces, hay situaciones que valoran los estudiantes no solo para lo que consumen en la universidad, sino para lo que ellos van a pedir de fuera. Una de las comidas que piden mucho y que requiere utensilios, pero se consume rápido, es la comida china. Piden mucha comida china, pero trae ya su utensilio de entrada y es algo que vas a consumir rápido. No vas a perder demasiado tiempo en ello. Esto nos lleva a lo siguiente, preguntando a un estudiante sobre cómo valoraría su alimentación en la universidad o tu experiencia como estudiante universitario en relación a lo que consumes, ¿cómo lo consideras? Nos dice, ni bien ni mal. Creo que como
creo que como lo que necesito para aguantar en todo lo que tengo que hacer. A veces me pongo a pensar que como lo mismo casi todo el tiempo, en mi almuerzo o cena, pero eso es lo que hay. Si me pongo a ver otras cosas, se me va el tiempo. A veces hago súper, pero de cosas básicas porque luego estoy más tiempo fuera de mi casa. Entonces, esta valoración de los estudiantes siempre hemos ido encontrando que lo asocian a su tiempo productivo. Debo ser productivo en la universidad. Y estas experiencias de los estudiantes de administración pública, o más bien estos testimonios que están aquí en grande, provienen de estudiantes que están en una situación muy concreta, están haciendo servicio social. Eso implica que tienen que invertir tiempo en la mañana o en la tarde, según sea el turno de estudio, para poder acudir a una institución externa en la que están prestando servicio social, medir tiempo de traslado hacia la universidad, llegar a la universidad y desarrollar sus actividades de estudio. Y en ese tiempo ellos tienen que valorar, bueno, ¿qué es lo que hago? Y este estudiante, que de hecho hace servicio social en el espacio en el que yo coordino la universidad, me comentaba, en ocasiones tengo que pensar comer aquí en la universidad. De hecho, a veces eso nos dice, no está en el testimonio, pero le dije, ¿lo puedo contar? Sí, no hay problema. A veces me dice, lo que yo como a las 4 o 5 de la tarde, yo lo estoy pensando como que es mi cena. Porque cuando yo salgo de aquí, pues tengo, y es peculiar, ¿no? Esta situación. Cuando yo salgo de aquí, me voy al gimnasio. Y del gimnasio, pues yo ya me voy a mi casa para descansar y al día siguiente venir aquí a la universidad. Entonces, existe esta noción de ser productivos, ya sea físicamente en el gimnasio, en la universidad, tener el cumplimiento adecuado de tu labor en el servicio social, pero el tiempo que se ve más reducido o el tiempo en el que ellos procuran invertir menos tiempo, valga la redundancia, es el momento de la comida. Y algunos comen en el transcurso de su traslado a la universidad. Y por eso, pues ellos, desde su propia valoración, no creen que comen bien ni mal. ¿Por qué? Porque pueden aguantar. Aquí la valoración no es sobre si es nutritivo lo que estoy comiendo. No es sobre si es saludable o equilibrado. Es que me permite aguantar. Y esas palabras, esos conceptos que van utilizando, nosotros hemos ido consensando la idea de que se vinculan a esta idea de productividad. ¿Qué es la productividad y cómo eso implica modificar hábitos? Todo lo que está aquí pues, es, digamos, una perspectiva general de un conjunto de encuestas que nosotros estuvimos aplicando y también de entrevistas con algunos estudiantes. Entonces, lo que acabamos de presentar es como que la valoración o el ejercicio de aproximación de los resultados de las encuestas y ahora la maestra Lady les va a presentar con algunos de los resultados numéricos, algunos porcentajes del instrumento que se estuvo aplicando. Y al final van a poder ver también algunas otras opiniones, no tan extensas como las que acabamos de ver, pero que resumen también la experiencia de nuestra comunidad estudiantil sobre estos procesos de comer en la universidad. Bueno, pues como ven, esta encuesta se administró a 67 hombres y 83 mujeres. Hay más mujeres que dieron la oportunidad de contestar esta encuesta. Y bueno, pues es una muestra representativa de las 6 licenciaturas que hay en la universidad y voy a mostrar un poco las comparaciones que se hacen por turno. La universidad cuenta con 2 turnos, el turno matutino y el turno vespertino. Entonces voy a ver algunas cosas que la verdad se hicieron muy interesantes al momento de ver las respuestas, por favor. Y bueno, pues en primera, en cuanto a los hábitos de alimentación, hay un 93% de todos estos encuestados y encuestadas que dicen que hacen las 3 comidas al día, porque empieza a haber incluso una variación de cuántas veces al día comemos, ¿no? Un 5% dice que solo realiza 2 comidas al día. Y eso tiene que ver un poco lo que comentaba el maestro Joet en términos de la lejanía hacia la universidad, de que muchas veces se levantan desde temprano, desayunan hasta las 9, 10 de la mañana y después almuerzan como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y es lo único que hacen. Y ya desde ahí hasta el siguiente día. Un 2% menciona que solo realiza una comida al día. Entonces empezamos a ver que, como bien decía el maestro Joet, la alimentación no es algo prioritario para los jóvenes en algunos casos.
El 50% dice no presta atención a equilibrar el tipo de alimentos consumidos. Entonces ahí ellos lo que hay, lo que está a la mano, lo que tengan es lo que van a comer, sin importar si es saludable, si no es saludable, sencillamente la necesidad de satisfacción del hambre, ¿no? El 30% dice trata de tener comida balanceada, donde incluya verduras, frutas, proteínas, leguminosas, entre otras. Al hacer esta pregunta vemos que varios de ellos pues no le prestan atención a lo que consumen. Sin embargo, hay un 30% que sí habla de consumir frutas, habla del hecho de que llevan sus frutas, por ejemplo, a la escuela para hacer sus entrecomidas, de que consideran la noción de lo que hay en la cafetería, tratar de elegir lo menos dañino posible, ¿no? Entonces es este 30%. Y el 20% menciona que comen lo que está al alcance de ellos o de ellas, ¿no? El siguiente. Hay un 50%, dice, tanto del turno matutino como del vespertino, que coinciden en que hacen por lo menos una comida en la universidad. Al menos un 50% de toda la población que contestó la encuesta hace una comida en la universidad. Y ya el maestro Joet ya habló un poco de cuáles son las condiciones, ¿no?, de los alimentos que están en la universidad. Los datos señalan que el 30% de las personas del turno matutino realizan los desayunos en casa o llevan los alimentos preparados. Entonces, en términos del desayuno, muchos jóvenes comentan que ellos desayunan en casa. O sea, ellos comen algo ligero en casa para esperar el descanso que tiene la universidad desde 9 a 9:30 del día. Entonces, para aguantar hasta ese horario, ellos comen algo ligero en la mañana. Algunos de ellos también llevan sus alimentos, no consumen de la cafetería, pero si se dan cuenta es un porcentaje muy pequeño. 70% son los que sí consumen de la cafetería. En el turno vespertino, el 80% de las personas almuerza en la universidad, de ellos el 60% consume de la cafetería y el resto lleva sus alimentos o pide a domicilio. Lo que comentaba el maestro Joet, en el caso específico de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya, los jóvenes tienden, uno, o a comer los productos fritos o pedir comida a las fonditas, piden comida a domicilio y generalmente ellos sí llevan sus platos, llevan sus cucharas y los vemos comiendo en las cafeterías. Ellos están ahí comiendo con todos los utensilios, ¿no?, para la comida, porque para ellos es muy importante el almuerzo, que también eso lo refieren los jóvenes, ¿no? El 60% de las personas encuestadas dicen consumen alimentos fritos y el 20% consume alimentos que son a base de harinas para el turno matutino. Esto es la variedad de alimentos en el turno matutino. Un 20% consume solo refrescos, galletas y jugos de la cafetería, que este 20% se asocia a los jóvenes que llevan sus alimentos y que solo necesitan comprar ya sea agua, refrescos o también en la propia encuesta habían espacios donde los jóvenes decían, bueno, es que para mí lo más rápido para comer es una galletita para aguantar mi hambre y esperar a llegar a mi casa. Entonces ellos no consumen alimentos, pero sin embargo sí consumen las galletas, jugos, sabritas y entre otros, ¿no? Para el caso del turno vespertino, el 50% consume alimentos a base de harina. Si se dan cuenta, en el turno matutino consumen más grasa, consumen panuchos, albutes. ¿Por qué? Porque consumen uno, ¿no?, uno o dos. Y en el caso del almuerzo, que en este caso estos alimentos a base de harina son las burritas, son las tortas, que de repente les va a llenar mucho más que comer solo 2 panuchitos porque es el almuerzo. Entonces también en esas condiciones es como los jóvenes vemos que cambian su estilo de comida, que en la mañana es alimentos más fritos y en la tarde los alimentos a base de harina. El 30% consume los alimentos fritos y solo el 20% consume refrescos, galletas, jugos o algún dulce. El siguiente. Y bueno, estos son uno de los comentarios que ellos hacían en torno a sus procesos de alimentación en la universidad. Dice, solo como una vez
ya que provengo de una comunidad y el transporte se me dificulta, por lo que tengo que salir horas antes para alcanzar el camión y llegar a tiempo. Y aparte porque no da tiempo ya que hago tareas. Este joven solo come una vez al día. Este es un estudiante de desarrollo turístico. Un estudiante de mercadotecnia dice, solo como una torta y sabritas, ya que no tengo mucho tiempo para comer, que hablamos y reitera este concepto de la escuela como algo productivo, ¿no? El hecho de que no tienen tiempo. Un joven de lingüística y cultura maya dice, suelo comer 1 o 2 veces al día únicamente. El siguiente dice que esta es una joven de lingüística y cultura maya, dice, desayuno y almuerzo antes de ir a la escuela. Ellos están en el turno de la tarde, pero también como frituras durante el horario de clase. Un estudiante de TIC dice, en la mañana, pues lo que hay en la cafetería. Más que nada pueden ser panuchos o tacos, dice. En el descanso, a veces ya como a las 2, salgo por una galleta o sabrita en lo que espero llegar a mi casa. Un estudiante de gastronomía dice, desayuno en la escuela a las 9 de la mañana y almuerzo hasta llegar a mi casa a las 5 de la tarde. Entonces también estamos viendo que la alimentación para ellos, a veces para no gastar dinero, tienen que esperar hasta llegar a casa para comer. Dice, un estudiante de gastronomía dice, comer cosas ligeras como un sándwich o un jugo, refresco embotellado, así como galletas o sabritas, ¿no? Un estudiante de desarrollo turístico dice, medio desayuno antes de ir a la escuela. Luego a la hora del receso compro algo de la cafetería. Y si salgo tarde, compro un alguito, dice, para matar el hambre. Entonces, ¿cómo ellos van viendo la noción de la alimentación en la universidad? Un estudiante de mercadotecnia dice, de lunes a viernes, sinceramente, no como tan saludable. Pero sábados y domingos considero que como saludable y a mis horas, ya que en estos horarios pues ellos están en casa, ¿no? En fines de semana están con sus familias, pues ya tienen a alguien que les cocine para proveerse de sus alimentos. Y bueno, no sé si Joet da las conclusiones. Bueno, ya para ir pues cerrando la presentación, nos hemos dado tiempo de que hay 3 factores que impactan directamente en la formación del hábito de alimentación en la universidad. El primero es la inversión de tiempo bajo la noción de productividad. El segundo, el tipo de oferta de alimentos por parte de los proveedores. Y el tercero es la condición foránea de la comunidad universitaria. Y estos 3 elementos creo que están bastante presentes en el conjunto de testimonios que los estudiantes nos han brindado. Cada uno de ellos tiene representatividad en los comentarios que nos hacen y lo que nosotros hemos notado entonces es que existe indicio de una relación productividad-tiempo, alimento consumido. Nuestra duda o el proceso que debemos de continuar es saber cómo se crea esa asociación, en el sentido de que la universidad, si bien promueve el ejercicio de la productividad en clase, es interesante cómo la noción de productividad en su dispersión del tiempo disponible de uso, directamente le asigna a la alimentación el tiempo menos extenso. Creemos que esto es algo importante para poder estudiar, dado el hecho de que en los últimos años nuestra universidad ha entrado en un proceso de crear condiciones en el programa educativo, es decir, en las propias currículas de los programas de estudio, como en los programas que acompañan a los estudiantes, una noción de educación y formación integral. Entonces, esto nos ha dado la idea de que hay un aspecto que no está siendo integral en la construcción del espacio universitario y es la alimentación. Y eso nos debería de llevar a generar estrategias para que nuestra institución pueda ahora sí generar un proyecto o comenzar a pensar e idear cuáles son las formas para impactar positivamente en la alimentación que reciben los estudiantes de los proveedores que la propia universidad pone a disposición de ellos. Creemos que esto es algo de suma importancia para generar en nuestra universidad pues competencias, concientización y la adaptación de rutinas que no sean a futuro pues problemáticas, porque creo que nosotros podemos asociar todos estos elementos a situaciones que no son tan, vamos a decirlo, positivas en el ambiente laboral mexicano.
el poco tiempo disponible para la alimentación, los tiempos muy cortados, incluso hay instituciones en las cuales no hay horario expreso para alimentar, no hay espacios para el consumo de alimentos en forma. Creemos que todos esos elementos, si bien se sitúan en el contexto laboral, tienen un origen en la formación que a veces nosotros damos en la universidad de estas perspectivas, ¿no? Entonces creemos que esto es algo interesante de poder estudiar y nuestra idea, pues para continuar con esta exploración, sería saber cómo crean esta asociación nuestros estudiantes, que puede ser algo que nosotros indirectamente fomentemos en el aula o que son las propias condiciones que les damos de alimentarse, que dicen, si esto es lo que me dan, pues esto es lo que hay para comer, que 2 estudiantes nos mencionaron, esto es lo que hay y esto es lo que yo como. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias.